Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rutex Norris, sí señor, con los con los gases. Los mitos de Cthulhu, volumen 2 de HP Lovecraft. No sé por qué estoy con los gases ahora, si realmente no hay nada. Ha dicho mi cuerpo, vas a empezar a grabar, te vas a cagar. Y estábamos en el segundo capítulo de esta historia, donde este buen hombre, podríamos llamarlo, ha querido ir a Innsmouth con toda su polla, cuando le han dicho, no vayas, no tienes por qué ir, así que no vayas, y él te ha dicho, por mis cojones que voy. Y seguimos con la historia. Cuando al tío le han enviado, se está yendo a Innsmouth. Y seguimos. Experimenté una sensación extraña al ver la cima solitaria que se elevaba ante nosotros, donde el camino, herido de surcos, se encontraba con el cielo. Era como si el autobús fuera a continuar su ascensión abandonando la tierra para fundirse con el misterio ignorado de un más allá invisible. El olor a mar, nos llegaba cargado de aromas presagiosos. ¿Aromas presagiosos o presagiosas? No sé, aromas, no sé. La espalda encorvada y rígida del conductor y su cráneo grotesco, que se antojaba cada vez más repugnante. ¿Cómo? A ver, me voy a dar un par de bofetadas a ver si me despierto un poco. Por detrás tenía la cabeza casi tan despoblada de pelo como su cara. Apenas le crecía unas pocas hebras amarillentas de su piel rugosa y grisácea. Coronamos la cuesta. Desde arriba se podía contemplar toda la extensión del valle donde el Manushet desemboca en el mar, justo al norte de una larga muralla de acantilados que culminan en Kingstown Head y tuerce después hacia Cape Ann. En la bruma lejana del horizonte se alcanzaba a distinguir el perfil confuso del promontorio donde se alzaba aquel caserón antiguo del que tantas leyendas se habían contado. Pero de momento toda mi atención se centró en el panorama inmediato que se abría ante mí. Habíamos llegado frente al tenebroso pueblo de Innsmouth. Era un núcleo urbano muy extenso, de casas apretadas, pero carente de signos de vida. Apenas si salía un hilo de humo de toda Apenas si salía un humo de toda la maraña de chimeneas. Tras elevados campanarios descollaban rígidos y leprosos contra el azul de la mar. A uno de ellos se le había desmoronado el capitel. Los otros dos mostraban los negros agujeros donde antaño estuvieran las esferas de sus relojes. La inmensa marca de techumbres inclinadas y buhardillas puntiagudas formaban un paisaje desolador. A medida que avanzábamos carretera abajo, descubrí que muchos de los tejados estaban totalmente hundidos. Había algunas casas grandes de estilo georgiano, con tejados de 4 aguas, cúpula y galerías acristaladas. La mayoría de ellas estaban lejos de la mar, y una o dos vi que todavía se conservaban en buen estado. En el espacio que había entre unas y otras se veía la línea herrumbrosa del ferrocarril abandonado, invadida de hierba, bordeada por los postes del telégrafo sin cables ya, y las huellas borrosas en los viejos caminos de carro que iban a Rowley y a Ipswich. El abandono y la ruina se hacía más evidente en el camino marinero, junto a los muelles. Sin embargo, en su mismo centro se alzaba la blanca torre de un edificio de ladrillo muy bien conservado, que parecía como una pequeña fábrica. El puerto, invadido por los bancos de arena, creía que ponía barcos, estaban protegidos por un antiguo espigón de piedra, sobre el que se distinguían las menudas figuras de algunos pescadores sentados. En la punta del espigón se veían los cimientos circulares de un faro derruido. En el puerto se había formado una lengua de arena sobre la cual había unas chozas miserables, algunos botes amarrados y unas cuantas nasas diseminadas. Madre mía,
que son nasas diseminadas. El único sitio en el que parecía haber profundidad era donde el río, una vez pasado el edificio de la Torre Blanca, daba la vuelta hacia el sur y vertía sus aguas en el océano, al otro lado del espigón. Los muelles de embarque estaban podridos de un extremo a otro. Los más ruinosos eran los de la parte sur. Y allá lejos, mar adentro, pese a la marca alta, pude distinguir una raya larga y negra que apenas afloraba del agua y que al instante ejerció sobre mí una atracción singular y maligna. Era, sin duda alguna, el arrecife del diablo. Por un momento, mientras lo contemplaba, tuve la sorprendente sensación de que me estaban haciendo señas desde allá, lo que me produjo un inmenso malestar. Joder, normal. No encontramos a nadie por el camino. Empezamos a cruzar por delante de una serie de granjas desiertas y desoladas. Después vinieron unas pocas casas habitadas, cuyas ventanas estaban tapadas con harapos. En los estercoleros se amontonaban las conchas y el pescado estropeado. Algunos individuos trabajaban con aire ausente en sus jardines yermos y sacaban almejas de la orilla, siempre en medio de una penetrante olor a pescado. Me vais a disculpar un momento que tengo que... Uy, coño, perdón, que me tropiezo con el ventilador porque hace un calor de mil demonios y he cerrado la puerta porque viene mi familia y prefiero que no me molesten, coño. Unos grupos de niños sucios y de cara simiesca, de simio, querrá decir, jugaban en los portales invadidos por la hierba. Había algo en aquella gente que resultaba más inquietante aún que los lúgubres edificios. Hombre, son gente que vive allí. No sé. Será gente que, quieras o no, se te pone en la cara como más o menos como por donde vives. Si vives en un edificio como yo, que no es algo malo, no es la hostia, pero está más o menos cuidado, pues te estás alegre. Pero si estás en una mierda de casucha, pues te sientes mal, eres malo porque piensas que todo te... No sé, eso es todo psicología también. Pero ya prefiero que lo hagan los científicos y prefiero callarme porque, claro. Casi todos tenían los mismos rasgos faciales y los mismos gestos, cosa que producía una repugnancia instintiva e irremediable. Por un instante me pareció que aquellos rasgos me recordaban algún cuadro visto anteriormente, en circunstancias excepcionalmente horribles. Pero este pseudo recuerdo fue muy fugaz. Ese momento que dices, esto me suena a mí de algo, y como que te viene la imagen pero se te quita. O sea, la ves pero no recuerdas ya esa imagen, pero recuerdas haber visto una imagen. No sé si eso os habrá pasado alguna vez. A los que os ha pasado seguramente me hayáis pillado al vuelo. Al llegar el autobús a la zona llana, donde se alzaba el pueblo, comencé a oír el murmullo monótono de una cascada en medio de un silencio impresionante. Sí, lo he dicho bien. Las casas, descochadas y torcidas, se fueron arrimando unas a las otras, alineándose a ambos lados de la carretera, y ésta se convirtió en calle. En algunos sitios se veía el pavimento adoquinado y restos de las aceras de baldosas que en otro tiempo habían existido. Todas las casas estaban aparentemente desiertas. De cuando en cuando, entre las paredes maestras, se abría el vacío de algún edificio derrumbado. En todas partes reinaba un olor nauseabundo e insoportable de pescado. Claro que si no hay mucha gente por ahí es porque nadie limpia. No tardaron en comenzar los cruces y los bocacalles. Y las bocacalles. Las calles que salían a la izquierda en dirección de la costa estaban desempedradas, llenas de suciedad y de inmundicias. Aún no había visto a nadie en el pueblo, pero al fin se veían algunos signos de vida. Cortinas en algunas ventanas, un cascado automóvil detenido junto al bordillo. El pavimento de las aceras se iban perfilando cada vez más, y aunque casi todas las casas eran bastante viejas, edificios de madera y ladrillo del principio del siglo XIX, sabía que todavía estaban en condiciones. Fascinado por el interés de cuanto veía, me olvidé del olor repugnante de la sensación opresiva que había experimentado al principio.
pero no había de llegar yo a mi punto de destino sin recibir otra impresión tremendamente desagradable. El autobús desembocó en una especie de plaza flanqueada por dos iglesias, en cuyo centro había un círculo de césped pelado y seco. ¿Solo eso? Eso es que hayan hecho algo. Eso es que ahí había algo, mejor dicho. En la calle que salía a la derecha, se alzaba un edificio con columnas. La fachada, pintada de blanco en tiempos atrás, estaba ahora gris y desconchada. Supongo que estaba como agrietada y esas cosas, ¿no? Las letras doradas y negras del frontis estaban tan borrosas que me costó bastante descifrar la inscripción. Orden esotérica de Dagón. ¡Oh! O sea, ya tenían una iglesia. Su puta madre. Se trataba, pues, de la antigua logia masónica, actualmente consagrada a un culto degradante, perdón. Mientras me esforzaba por descifrar dicha inscripción, sonaron los sordos tañidos de una campana rajada que vinieron a distraer mi atención. Entonces me volví rápidamente y miré al otro lado de la plaza. Los toques de campana provenían de una iglesia de piedra, de falso estilo gótico, que parecía mucho más antigua que el resto de los edificios de Eastmouth. Tenían a un lado una torre cuadrada, achaparrada, cuya cripta de cerradas ventanas era desproporcionalmente alta. El reloj de la torre carecía de manillas, pero sabía que aquellos golpes sordos correspondían a las 11. Y de repente todas mis reflexiones se esfumaron ante la inesperada aparición de una figura tan horrenda que me estremecía aún sin haber tenido tiempo de verla bien. No sé por qué estoy oyendo algo raro. No sé qué estoy oyendo como goma y me está poniendo nervioso, pero no sé. No sé dónde me he quedado porque estaba más atento del ruido. El reloj de la torre carecía de manillas, pero sabía que aquellos golpes sordos correspondían a las 11, perdón. Y de repente todas mis reflexiones se esfumaron ante la inesperada aparición de una figura tan horrenda que me estremecí aún sin haber tenido tiempo de verla bien. La puerta de la cripta estaba abierta y formaban un rectángulo de oscuridad. Y al mirar casualmente cruzó ese rectángulo algo que provocó en mí una fugaz impresión de pesadilla. No sé qué coño está sonando, en serio. Me está poniendo muy de mala hostia. Era un ser vivo, el primer ser vivo, aparte del conductor, que veía dentro del casco urbano. De haber tenido los nervios más tranquilos, probablemente no habría encontrado nada aterrador en ello, porque un momento después me daba cuenta de que se trataba tan solo de un sacerdote. Ciertamente vestía una extraña indumentaria, adoptada tal vez cuando la Orden de Dagón había decidido modificar el ritual de las iglesias locales. Creo que lo primero que me llamó la atención, lo que me llenó de aquel repentino horror, fue la alta tiara que llevaba. ¿Tiara? Qué raro. No es que sea eso de mujeres y hombres, no sea... Vamos, que no es de una cosa, pero me parece muy raro que alguien lleve una tiara. Se trataba de una reproducción exacta de las que Miss Tilton me había mostrado la noche anterior. Sin duda fue esa coincidencia lo que desató mi imaginación y me hizo ver algo siniestro en el rostro vislumbrado y en el atavío de aquella silueta que cruzó pesadamente el umbral de la puerta. Un segundo después resolví que no había ninguna razón para sentir ese horror que parecía nacer como un recuerdo maligno y olvidado. No era natural que el misterioso ritual del lugar hubiese hecho adoptar a sus ministros ciertos ornamentos sacerdotales que resultasen especialmente familiares a la comunidad. Por haber sido hallados en un tesoro, por ejemplo. Eso lo dice todo el narrador, yo no he metido nada. Unos poquísimos jóvenes de aspecto repelente se dejaron ver por las aceras. Se trataban de individuos aislados y de silenciosos grupos de 2 o 3. En la planta baja de los edificios había algunas tiendas pequeñas de rótulos sucios y despintados. Vi también en la calle 1 o 2 camiones aparcados. El ruido de la caída del agua se fue haciendo intenso, hasta que apareció ante nosotros la profunda garganta del río, sobre la cual se extendía un ancho puente de hierro que desembocaba en una plaza amplia. Al pasar por el puente miré a uno y a otro lado.
y observé que había unas cuantas fábricas en las márgenes cubiertas de maleza, así como en la parte baja del camino. Allá lejos, por debajo del puente, el agua era muy abundante. A mi derecha, río arriba, se veían dos poderosos saltos de agua y otro por lo menos río abajo, a la izquierda. El ruido era ensordecedor desde el puente. Luego dimos la vuelta a una plaza espaciosa al otro lado del río y paramos a la derecha, delante de un caserón alto, pintado de amarillo y coronado de una cúpula. Sobre la puerta, un letrero medio borrado proclamaba que aquellos eran Gilman House. Me alegré de bajar del autobús. Inmediatamente después procedí a consignar mi maleta en el sórdido vestíbulo del hotel. Solo había una persona a la vista, un hombre de edad que carecía de lo que yo había dado en llamar pinta de ismo. Decidí no hacer preguntas indiscretas. Recordaba las cosas raras que se contaban de este hotel, así que salí a dar una vuelta por la plaza. El autobús se había ido ya. Me entretuve en inspeccionar el sitio. A un lado, la plaza daba a un solar pedregoso, sí, tras el cual se extendía el río. No sé por qué, estoy leyendo fatal. Al otro extremo había un semicírculo de edificios de ladrillo con tejados oblicuos que seguramente databan de 1800. De allí se abrían varias calles en abanico. Por la noche, habida cuenta de la escasez de farolas, estas calles tendrían una iluminación bastante pobre. Pensé, con alivio, en mi proyecto de marcharme de allí antes del anochecer. Lo he leído fatal. Pero con alivio en mi proyecto de marcharme de allí antes del anochecer. Los edificios se conservaban todos en bastante buenas condiciones y albergaban quizá una docena de establecimientos comerciales, de lo más corriente. Una sucursal de una gran cadena de tiendas comestibles, un restaurante de aspecto triste, una droguería, un almacén de pescado al por mayor y, en el extremo de la plaza, no lejos del río, las oficinas de la única industria del pueblo, la refinería Mars. Habría unas 10 personas por allí y 4 o 5 automóviles y camiones aparcados junto a la acera. Evidentemente se trataba del centro comercial de Innsmouth. Hacia oriente se podía ver los azules parpadeos del pueblo, sobre los que se alzaban las ruinas de 3 antiguos campanarios, muy bellos en su lúgubre desolación. Cerca de la orilla, al otro lado del río, se veía sobresalir una torre blanca por detrás de un edificio que debía ser la refinería Mars. Después de pensarlo un rato, decidí empezar mis indagaciones en la tienda de comestibles. Tratándose de una sucursal, era probable que sus dependientes no fueran de Innsmouth, como así resultó. En efecto, el único empleado era un muchacho de unos 17 años cuyo aspecto franco y simpático prometía abundante información. Daba la impresión de que estaba deseoso de charlar y no tardé en descubrir que no le gustaba el pueblo, ni su olor a pescado, ni sus furtivos habitantes. Para él era un alivio poder hablar con cualquier forastero. Era de Arkham y vivía con una familia que procedía de Ipswich. Siempre que podía hacía una escapada para visitar a su familia. A esta no le gustaba que trabajase en Innsmouth, pero la empresa lo había destinado allí y él no deseaba dejar el empleo. Claro, si dice que no es como sí, pues adiós. Dijo que en Innsmouth no había biblioteca pública ni cámara de comercio, pero que no me sería difícil orientarme por las calles. Seguramente encontraría monumentos de interés. Donde yo me había apeado era... Joder, ¿qué me pasa? Donde yo me había apeado era Federal Street. De aquí nacía en dirección a poniente una serie de calles residenciales: Broad, Washington, Lafayette y Adams. Y al otro lado estaba el miserable barrio marinero. En ese barrio, cuya arteria era Martin Street, encontraría unas viejas iglesias muy bellas de estilo georgiano, completamente abandonadas. Sería conveniente que yo no llamara demasiado la atención por aquellas inmediaciones, especialmente al norte del río, ya que el vecindario era gente hosca y mal encarada,
Incluso se decía que algunos forasteros habían llegado a desaparecer. Joder. O sea, son de los típicos que te miran en plan furtivo desde la ventana y en cuanto haces algo que no quieren que hagas van a tu habitación, te secuestran y a lo mejor te matan. Ciertos lugares eran prácticamente territorio prohibido, según había aprendido a costa de disgustos. Por ejemplo, no era aconsejable rondar por los alrededores de la refinería Mars, ni por la proximidad de cualquiera de los templos que aún se hallaban abiertos al culto, ni por delante del edificio de la Orden de Dragón situada a New Church Green. Los cultos que se practicaban eran muy extraños. Todos ellos habían sido enérgicamente desautorizados por sus respectivas iglesias de fuera de Innsmouth. Las sectas locales, aun cuando conservaban sus primitivos nombres, practicaban las más extrañas ceremonias y utilizaban unas vestiduras sacerdotales sumamente raras. Sus credos heréticos y misteriosos hacían alusión a cierta metamorfosis prodigiosa, a consecuencia de las cuales se obtenía la inmortalidad material en este mundo. El pastor del muchacho, el Dr. Wallace, de Arkham, le había instado a que no frecuentara ninguna iglesia de Innsmouth. En cuanto a la gente, él apenas sabía nada. Eran huidizos, se le veía raramente y vivían como los animales en sus madrigueras, de modo que resultaba muy difícil imaginarse a qué se dedicaban, aparte la eterna pesca. A juzgar por las cantidades de licor clandestino que consumían, se debía de pasar la mayor parte del día en estado de embriagadez. Parecían unidos por una especie de misteriosa camaradería, y sentía un gran desprecio por el resto del mundo, como si fueran ellos los elegidos para otra vida mejor. Su aspecto, en particular aquellos ojos fijos e imperturbables que no pestañeaban jamás, era lo que más le repelía de ellos. Después sus voces roncas con acento inhumano. Era lo más desagradable del mundo oírles cantar por la noche en la iglesia, en especial durante las grandes festividades, que ellos denominaban renacimientos. Vaya. Celebradas 2 veces al año, el 30 de abril y el 31 de octubre. Es como si fuese Navidad. Es como las 2 festividades, en plan, la festividad de verano y la festividad de invierno. No sé. Eran muy aficionados al agua y siempre estaban nadando en el río y en el puerto. Las competiciones eran el lejano arrecife del diablo. Las competiciones hasta el lejano arrecife del diablo eran muy frecuentes y viéndoles daba la sensación de que todos estaban en condiciones de participar en esta dura prueba deportiva. Que todos estaban en condiciones. Pensándolo bien, uno se daba cuenta de que las únicas personas que aparecían en público eran jóvenes. Incluso entre estos, a los mayores se les notaban ya ciertos signos de degeneración. Era muy raro encontrar adultos sin rastro de desviación, biología alguna, como el viejo empleado del hotel. Y uno se preguntaba qué ocurría con los viejos. ¿No sería tal vez que la pinta de Innsmouth, un extraño fenómeno patológico que les iba minando el organismo a medida que transcurrían los años? Como a todo el mundo, nada más que ellos más aceleradamente. ¡Inútil! Naturalmente, solo una grave enfermedad podía acarrear tales y tan grandes modificaciones anatómicas en las personas que alcanzaban la madurez. Modificaciones tan profundas que incluso llegaban a afectar a la forma del cráneo. En ese caso, la cosa ya no sería tan desconcertante, puesto que se trataría de una enfermedad. De todas formas, el muchacho me dio a entender que era muy difícil sacar conclusiones concretas sobre el asunto, ya que jamás se llegaba a conocer personalmente a los viejos del lugar, por mucho que viviesen uno entre ellos. Dijo además de que estaba convencido de que había individuos más repugnantes que los que se veía por la calle, pero que los encerraban en determinados lugares. Se oían cosas la mar de raras. Decían que las casas del puerto se comunicaban entre sí mediante una serie de subterráneos secretos, y que el barrio era un auténtico vivero de monstruos deformes. Joder. Eran imposibles saber qué clase de sangre les corría por las venas. Si es que se les corría alguna. Si es que les corría alguna. ¿Qué estaba yo pensando? Cuando llegaba al pueblo algún enviado del gobierno o alguna personalidad, solía ocultar a los tipos más señaladamente repulsivos. Eso es que saben cosas.
Esos que saben que si le ven van a investigar. Así que no son tontos. Ahí pasa algo. Añadió que era inútil preguntarles nada sobre el lugar. El único capaz de hablar era un viejo que vivía en el salto de la salida del pueblo y que solía pasear por las calles próximas al parque de bomberos. Este venerable personaje, Zadok Allen, tenía 96 años y estaba algo tocado de la cabeza, además de ser el borrachín del pueblo. Era un individuo huidizo y extraño que siempre miraba de soslayo como si temiese algo. Estando sereno, no se le podía sacar una palabra del cuerpo. Sin embargo, era incapaz de rechazar cualquier invitación, y una vez bebido, contaba las historias más asombrosas del mundo. De todos modos, pocos datos útiles podía sacar de él, ya que no decía más que disparates, cosas prodigiosas y errores imposibles, propios de una mente desequilibrada. Nadie le creía, pero a los de Ismond no le gustaba verle beber y charlar con extraños. No era prudente que le vieran aún haciéndole preguntas. Probablemente las descabelladas habladurías que corrían por ahí provenían de él. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo seguiremos más adelante. Veremos qué podemos sacar de esta historia. Se nota que obviamente pasa algo aquí, porque eso de ocultar a gente deforme lo veo estupidísimo. Porque si hay mucha gente deforme es que es lo normal, diría yo. Así que lo verían como algo normal. Así que no deberían de tenernos ahí resguardados. Pero cuando viene el gobierno, los meten todos a eso. Si estos rumores son ciertos, si no son ciertos, me como mi mierda. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo veremos qué más le pasa. Y poco más que contar. Muchas gracias por esto. Recordad, son gratis, así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!